Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, les cuento, este curso, proyecto indicadores de evaluación de gestión de impacto, es un curso de la nueva maestría. Acuérdense que es de 3 semestres, tienen menos créditos y por lo tanto pues tienen menor carga. Este curso muda un poco más respecto al pasado, porque aquí utilizamos dos herramientas que se llaman Grody y se llama el PROM, que ustedes ya lo conocen, y vamos a utilizarlo como una herramienta transversal para evitar que la IA nos engañe. Bueno, entonces, esa primera fase es la de los conceptos, es conceptualización. Y es muy importante porque cuando tenemos los datos, generamos indicadores, analizamos, tomamos decisiones y mejoramos. Entonces, digamos que los indicadores a veces no tienen en cuenta, es un número, es una ecuación, es un elemento, una herramienta y para de contar. Sin embargo, en este curso vamos a ver que no solamente es un elemento, es la herramienta que me permite desmenuzar, triturar, partir, aglomerar, construir, diseñar, modelar, dividir, analizar. Es decir, esos indicadores se hacen a partir de herramientas, de técnicas, de aplicaciones, de métodos, y ahí están los indicadores. Entonces, por eso viene siendo importante conocerlos y poder tomar decisiones, que ya radica que somos las decisiones que tomamos, y esas decisiones se toman con pocas evidencias o con pocos indicadores, pues vamos a tener fracasos. Si tenemos muy buenos indicadores, vamos a tener éxito en nuestras decisiones. Se aplica a todo, a la vida real como a proyectos. El resultado de aprendizaje básicamente es conocer el sistema de indicadores para poder impactar a nivel económico, social y ambiental. Estos elementos son importantes porque es la columna vertebral de cualquier proyecto que va apuntado a este impacto. Esta fase vale 25 puntos. Hay muchos que no la meritan, dicen que pues, no es importante, pero suman. Cierra el 30 de agosto y tiene más o menos 9 días para desarrollarla. Consiste en 4 pasos. El primer paso a veces lo obviamos, vamos a hacer la tabla. Y es un error garrafal, porque el revisar bibliografía no solamente es ir a ver qué hay, sino leerlo, entenderlo. Y cuando lo entienda, lo llevo a la tabla. No al revés, hago la tabla y trato de entenderlo. Porque la tabla es un resumen de lo que estoy hablando y me permite diferenciarlo. ¿Yo cómo puedo diferenciar algo si no conozco el concepto? No sé escribirlo, no sé detallarlo. Es ahí el problema. Entonces, este punto es vital. No se vaya a la tabla 1 y la tabla 2, ni además si no tienen eso. Porque finalmente el compañero que lo leyó aprendió. O la persona que lo desarrolló aprendió. O la IA aprendió. Pero ustedes no. Entonces es importante conocer algunos conceptos. Aquí voy a mostrarle algunos, no todos. Y bueno, y los conozco porque pues los he desarrollado. Sin embargo, ustedes deben de comenzar a iniciar el proceso. El concepto es importante saberlo porque es la fundación, es el fundamento, donde hay que diferenciar indicadores sobre la metodología, sobre el método, sobre la estrategia, sobre la técnica. Y así diferenciar los tipos de indicadores, qué es efectividad y qué es eficiencia, qué es diagnóstico, qué es predicción. A veces confundimos dos elementos y algunos ejemplos de impacto. Entonces vamos a ver qué es monitoreo y qué es evaluación. A veces lo confundimos. Al confundirlo, no sabemos cómo es el funcionamiento en sí. Recuerda que esto es cíclico. Uno planea, ejecuta, monitorea, evalúa y vuelve a empezar. Y entonces es un sistema de aprendizaje. Y hay indicadores para cada estado. Es decir, en la planeación yo mido el indicador. Comienzo a ejecutarlo, esa planeación, y mido el desarrollo de ejecución. En el proceso de ejecución hay un monitoreo, hay un seguimiento, hay unos medidores ahí. Y cuando termina el proyecto, pues también hay otros medidores, inclusive hay un SPOS también. Veamos que el sistema es cíclico. Es importante medir la reducción de riesgos, medir los logros,
y medir estos elementos porque somos lo que medimos. Si no medimos, pues no sabemos cuantificar el proceso. Entonces hay que diferenciar. Es ahí que los indicadores están para cierto proceso y qué propósito se tienen. Si yo quiero monitorear y mirar el proceso, pues son sistemas de seguimiento, el cual me va a hacer un proceso, me enfoco en la implementación. Y si es en la parte de evaluación, pues es un periodo ya que está culminando, se logró, y me baso en el resultado. Ustedes miren que son dos elementos que a veces confundimos y los indicadores los trocamos y son totalmente diferentes. Ambos son complementarios y permiten hallar esta eficiencia en la gestión del proyecto. Entonces, es bueno diferenciar los diferentes tipos de procesos para poder aplicar los indicadores. Existen diferentes tipos de seguimiento, de monitoría. Está el operacional, está el de desempeño, el financiero y el estratégico. Mire que cada uno tiene un sentido, una significancia. El operacional va a desarrollar las actividades, al ejercicio, al sudor, al movimiento y a la ejecución del trabajo. En cambio, el de prestaciones de desempeño se basa en el resultado y el indicador en sí. El financiero, pues, tiene en cuenta la parte económica, la parte de costos, de inventarios, de deuda, de estos elementos importantes en la parte financiera. Y el estratégico, que nos onda más a la gerencia de proyectos, tiene en cuenta los propósitos enfocados a mediano y largo plazo. Entonces, miren que dependiendo del sistema de monitoreo, va a aplicar en la base de qué indicador estoy utilizando. Tipos de evaluación. En este también ustedes deben de conocerlo, si no, más hacenlo, porque a partir de donde se pare está la evaluación. Es decir, la evaluación es antes de empezar el proyecto. Un elemento importante es el anteproyecto de su tesis. Usted anteproyecto de tesis, usted lo mide. Y lo mide no solamente en el proceso, si lo entregó a tiempo, si tiene los elementos adecuados, si tiene coherencia entre ellos. Los que vimos seminario de investigación 1 se dieron cuenta de eso. Esos son es antes del anteproyecto. Cuando el proyecto ustedes se lo aprueban, pues va la evaluación durante la implementación. Entonces usted ahí mide, pues el director se reúne una vez por semana o dos veces por mes. Hay un seguimiento, un cronograma. En este caso, este proyecto. Una usted termine, hay una evaluación final. En este caso, piden un artículo o una sustentación, piden el trabajo terminado, se evalúa con pares tanto el documento, o sea, la biblioteca, la evaluación final y la evaluación es post cuando terminas. Esa posiblemente es cuando ya te gradúas y dices, bueno, ¿para qué me sirvió esto? El título, para proyectarme, me dice mi trabajo, tienes que hacer un proyecto, como hiciste la maestría en proyectos, pues hazlo. Es post de que tu proyecto de maestría tuvo impacto. Entonces miren que ahí están los 4 elementos, se aplica a todo. Todos tienen un inicio, un antes, un proceso, un final y un post final, que es la evaluación después de completar el proyecto. Unos indicadores fundamentales. Estos son como los reyes, me miden la oportunidad, miden la relevancia, la confiabilidad, la racionalidad o lo aprovechable. Y estos elementos son muy importantes para medir porque me generan información del avance, de la prestación y el resultado del proyecto. Digamos que son como una columna vertebral y son indicadores fundamentales. ¿Cómo se clasifican a veces? Cualitativos o cuantitativos. A veces demeritamos los cualitativos, pero son importantes cuando queremos medir ese componente humano. Ese stakeholder, la satisfacción a veces no se puede medir por un número, sino que se mide con un bueno, un malo, un mediano o más o menos. Es ahí muy importante saberlo medir y después se puede hasta cuantificar. La calidad del servicio, a veces es difícil medirla, entonces hacemos esos elementos que sean cualitativos. En cambio, el cuantitativo estamos enseñados a el porcentaje, el valor exacto en los números y la productividad.
Entonces, digamos de que le damos importancia a estos, pero ambos son importantes y a veces son complementarios. Estos indicadores que ustedes ya deben de conocerlos, si no profundicen en el tema, que son los indicadores inteligentes, se basan básicamente en ir de lo pequeño a lo grande y de generar cierta estrategia para poder medir lo que yo quiero alcanzar. Hay específicos que me permiten definir algo muy puntual, que sean medibles para poder cuantificar lo observable, que sean realistas, que estén alineados con los objetivos, que sean relevantes y que estén definidos con un tiempo y recursos que sean limitados. Entonces, digamos que estas características de estos indicadores son supremamente importantes porque son indicadores que son transversales al sistema. Y con estas características hacen que tengan impacto para lo medir. Ahora, miremos estos dos elementos, eficiencia y efectividad. Miren que hay una comparación y a veces queremos que son similares y no. Por lo regular, la eficiencia mide esos resultados que nos tuvieron con el recurso. Entonces generamos una especie de comparación y miramos el porcentaje de alcance, el porcentaje de desarrollo, y vemos que tenemos la eficiencia. Sin embargo, la efectividad tiene en cuenta unos logros, unos resultados por logros, y va amarrado a una planeación. Entonces, implica que usted se sentó, planificó, tuvo unos objetivos de resultado y lo llevó a cabo y los cumplió. Digamos que la efectividad es mucho más en detalle, genera mayor alcance y mayor efectividad. Y la eficiencia pues, me mide a partir de los recursos. Entonces, ¿qué quiero desarrollar con eficiencia? Optimizar recursos. Y yo quiero trabajar por logros, pues hago la efectividad. Entonces, miren que depende de lo que yo quiero. Ambos, fabuloso. Fabuloso porque optimizo recursos y trabajo por objetivos de logro. No es fácil, pero se puede desarrollar los dos. Pero ¿qué quiero a veces? A veces no puedo tener los dos. Yo quiero trabajar por logros, pues me voy con esta efectividad. Pero es importante diferenciarla y saber para qué sirve cada una. Predecir y diagnosticar. A veces nos confundimos. El diagnóstico viene siendo enfocarse en el problema, identificar y conocer esa brecha, conocer esa deficiencia, ese hueco, esa carencia. Es decir, ir a la raíz, analizarla, detectar eso que está cambiando, variando, analizar ese cuello de botella o la problemática puntual que está ahí. Eso me permite iniciar un proyecto, me permite poder analizarlo y analizar un diseño, y posteriormente un modelo, o posteriormente un método, o una implementación, etcétera, etcétera. Ese es el diagnóstico. La predicción es identificar estas señales, situarlas y mirar el efecto de prestaciones en un futuro. Es ahí, yo aquí con esa predicción debo tener ya un modelo, debo tener ya una guía, debo tener ya un avance, que combinado con esta predicción puedo anticiparme al futuro y predecir y tomar decisiones. En cambio, el diagnóstico me permite entender el presente para poder analizarlo y tomar decisiones. Es la diferencia. En cambio, la predicción ya tomo decisiones hacia un futuro. Y el otro, el diagnóstico, me permite entender la problemática para poder saber qué hacer. O analizo, o diseño, o modelo, entre esas cosas. Estos indicadores de impacto y de resultado me permiten esta parte conocer qué da, es decir, las entradas, las salidas, el impacto y un ejemplo de mejoramiento a nivel social, económico y ambiental. Estas 4 etapas se pueden aplicar sobre un proyecto fotovoltaico, en donde tengo una entrada, que es la energía, que es un lugar donde no hay sistema hidráulico o corriente hidráulica, y que
se colocó eso para gestar el desarrollo de una escuela. Esa da acceso a la escuela, a tener energía, televisión, iluminación, cocina, etcétera, etcétera. Y esa escuela va a generar la educación, aumenta la oportunidad de estos muchachos y al final hay una cualificación de la vida, tanto a los muchachos que están ahí como a los profesores y al impacto a la comunidad. Digamos que aquí está este ejemplo de impacto y de resultado. Metodologías y construcción de indicadores. Miren que existen varias metodologías. Está guía PMBOK, estructura lógica, gestión basada en resultados, teoría del cambio, gestión de proyectos cíclicos, resultados en cadena, teoría de transformación y teoría de la transición. En la próxima fase vamos a trabajar con una de estas dos o con una. ¿Por qué es importante conocerlas? Más adelante les explico. El PMBOK y medición de sus prestaciones. Miren que tiene varios elementos, aquí traen los más importantes. Conocer la planeación, los stakeholders, los riesgos, los costos, la calidad, el desarrollo de la entrega y todo lo demás, es importante porque eso genera una red. Y a partir de eso yo puedo determinar en cada uno de estos elementos sus indicadores, su unión o su vínculo entre ellos y tomar decisiones acordes. Por eso PMBOK es tan poderoso, porque unifica y desarrolla estos elementos. Y a veces aplicar una tesis se vuelve muy tedioso, porque una tesis es algo a veces muy pequeño. Eso se aplica para sistemas monstruosos en el cual es importante visualizarlo. Un ejemplo claro es la universidad, la UNAD. La UNAD, yo creo que este año cerramos por 400.000 estudiantes, hay 10.000 profesores, hay 40 sedes, es una cosa monstruosa. Entonces, cuando queremos mirar la programación, costos, calidad, stakeholder, riesgos y todos estos elementos, es necesario utilizar estas plantillas porque es un elemento muy robusto y es casi imposible tenerlo en un cuadro. Bueno, digamos que aquí sí el PMBOK es necesario para un proyecto tan grande como esta mega universidad. Teoría del cambio. La teoría del cambio explica básicamente qué está pasando en el cambio. Y a veces los cambios no los vemos como tan importantes y en cambio tiene consecuencias a nivel territorial, a nivel social. Y hoy cada día los proyectos de ingeniería deben tener en cuenta eso. Han pasado proyectos de energía eólica en Guajira, donde han invertido miles de millones y han quedado obsoletos porque no tienen en cuenta la comunidad ni el territorio. Entonces, digamos que la teoría del cambio es importante ver dónde está sucediendo el cambio, visualizarlo y comenzar a ver qué actividades están implementando ahí. Con estas salidas, mira a ver cómo influye en la comunidad y entrar a solucionar y mirar el impacto a nivel de desarrollo cultural, social o del territorio. Esa es la teoría del cambio. Y hay otras más. Otras más. Está la teoría de la transición, la teoría de la transformación. Son tres teorías y esas van creciendo a medida que desarrollan. La teoría del cambio es más pequeña, que mira el cambio. La teoría de la transición son proyectos muy grandes que hay una transición de eso y determinar es importante y proyectarse ahí. Y la teoría de la transformación son proyectos mucho más grandes en el cual impactan un territorio. Teorías existen varias, entonces depende de ustedes cómo la encuentren. Pero miren, una vez que ustedes sepan esos conceptos, van a la tabla y ojalá hagan una tabla grande y la vayan disminuyendo poco a poco y sepan diferenciar qué dice un actor con respecto al otro. Aquí hay un ejemplo. Indicador. La OSD, que esta gente dice que mide un indicador que es una variable que se mide el progreso hacia un objetivo. La ONU, la Naciones Unidas dice que el indicador es una señal cualitativa y cuantitativa que mide el logro de un proyecto. Y el Banco Mundial de 2018 dice que es una medida verificable que mide los cambios en un proyecto. Entonces, miren, yo aquí estoy resumiendo. ¿No? Dice, profe, voy a hacerlo así. No,
Esto es algo pedagógico, pero lo coloco ahí de manera resumida, no puede estar una tabla full llena de ahí. Entonces, cuando ustedes le piden a la IA, haga la tabla, pues aprende la IA, ustedes no, trabajen los conceptos, hagan tablas gigantes y poco a poco van reduciéndolo. Bueno, ¿qué es lo importante? Que ustedes diferencien los diferentes tipos de indicadores, las tipologías, qué es eficiencia, qué es efectividad, cómo se puede diferenciar y dónde se aplica un indicador. La tabla 2 es comparar estos tipos de análisis y metodologías. Miren que existen diferentes metodologías, está Ágil, PREMS, Ágil, PMBOK, Scrum, Sigma. Hay una serie de elementos como estos, el nuestro. Aquí yo he visto muchas veces que confundimos metodologías con métodos y métodos con herramientas y técnicas. Miren cómo van desde adentro hacia afuera. Los más grandes son las metodologías y PMBOK es una metodología. Y a veces he escuchado a estudiantes que hablan del método PMBOK o hablan de la técnica PMBOK o de la herramienta. Entonces miren que hay que diferenciar la herramienta, es un elemento pequeño que me permite hacer una actividad y que hay una pequeña transformación. Excel, una herramienta administrativa o el Power BI, permite tener esos datos. CPC es una herramienta estadística y así sucesivamente. La técnica es algo mucho más elaborado. Es un elemento que me permite accionar y hay un cambio contable, un cambio que se alcanza a apreciar y es específico de una tecnología o una metodología. Es decir, hay técnicas de gestión de proyectos. Pero a veces las herramientas sirven para todo. Un Excel sirve para un filósofo, un psicólogo, un ingeniero. ¿Sí? En cambio, las técnicas a veces son mucho más específicas del área que estamos trabajando. Posteriormente tenemos los métodos. Los métodos son mucho más sofisticados. Es más, la instrucción es más profunda. Aquí ya hay resultados y hay ecuaciones que me permiten, o métodos que me permiten sacar un resultado mucho más profundo, desmenuzar esa información, ese diagnóstico, ese análisis, esas variables y poder tener un resultado mucho más puntual. La metodología, pues son más robustos, más grandes. Por regular, a veces estas metodologías tienen métodos, técnicas y herramientas y me permiten desarrollar algo mucho más grande y avanzar en el desarrollo tecnológico o de el impacto que quiero dar. Bueno, mire que ahí está PMBOK. PMBOK es una sola metodología. Inclusive, yo puedo trabajar una tesis con solamente esa metodología. A veces combinar dos, pero es bastante grande. Yo trabajo con teoría del cambio, es interesante. Aquí en el curso voy a trabajar con resultados de cadena. Y bueno, y abierto, usted puede trabajar también con otras herramientas. Entonces, una vez que tengamos esos elementos, pues vamos a la tabla. Vuelvo a decirlo, aquí está el resumen pedagógico, ¿no? Hacerlo tal cual. Donde diferencio la utilidad, la estructura y cómo el método que voy a calcular o la herramienta para calcular. ¿Me explico mejor? Esta es la tabla en donde yo mido esos elementos, la teoría, la metodología o la herramienta o la técnica, para qué sirve, su estructura y el método para calcular. Es importante saber para qué sirve, porque aquí mañana yo hablo de una herramienta pequeña que mucha gente no conoce. Esta herramienta que es, bueno, no fue el nombre, Mapa de Empatía. Mapa de Empatía es una herramienta que de la psicología migró hacia la gestión de proyectos y me permite determinar las características especiales, específicas de un grupo. Es un grupo de interés y poderlo manejar y conocerlo. Digamos que yo lo coloco ahí y digo, ¿para qué sirve? Sirve para eso. Estructura, eso es diagrama, es visual y me permite ubicar estas características de mi población en un elemento para poder analizarlas mejor. ¿Cómo el método de cálculo? Pues hago una especie de encuesta o determino los elementos y lo llevo llevando a ese gráfico y después hago una evaluación. Entonces miren que conocer esta herramienta les permite a ustedes no solamente para el curso, ni para futuras fases o trabajo de tesis. Para los demás cursos tenemos que utilizar esta herramienta porque los indicadores son transversales. Entonces ahí está esta segunda tabla.
Una vez que tengamos eso, pues compila, escogen lo mejor, hacen el reporte, concluyen y entregan. Ahí están los elementos que hay que reportarlo. Y aquí está como un resumen de lo que vamos a hacer en el proceso. La parte de análisis y conceptualización es individual, lo publican en el foro, en la participación del foro con la tabla 1 y tabla 2, pero ojo, es un resultado, es un producto final. Si ustedes solamente online lo buscan, pues van a tener inconvenientes en la conceptualización. Mira el tercer paso, seleccionan la mejor versión e integran la contribución. Si hay una tabla que está mejor que la otra, pues vamos, o inclusive dicen, venga, en la tabla 1, tener los 3 primeros o los 2 primeros mejor. Escojamos estos dos y coger la mía o la de otras personas y hacen un híbrido, un mixto, y entregan al final un reporte con introducción, objetivos, resultados, conclusiones y referencias. ¿Ok? Pero de la optimización del proceso, no de todo, porque han pasado casos que estudiante 1 y lo mismo, estudiante 2, estudiante 3, pasas un equipo de trabajo. No quiero que sean un Frankenstein, sino un trabajo bien estructurado en el cual ustedes seleccionaron lo mejor. ¿Cómo me doy cuenta que será lo mejor? Porque al yo ir a la plataforma, veo que ustedes montaron cada uno su proyecto. Bueno, finalmente, esta diapositiva resume un poco lo del curso. Hay que medir para poder entender. Lo que no se mide, a veces difícilmente se entiende. Una vez entenderlo, pues se genera el aprendizaje y ahí toma decisiones y hay un mejoramiento. Entonces, los proyectos, la gran mayoría tienen un fin. Si no lo tienen, pues no es un proyecto. Y todos tenemos un proyecto. El video de esta cita, hay unos que no llegaron, otros que sí, tuvieron un objetivo. Voy a la primera web conferencia. La evidencia de lo que ustedes van a ver hoy, lo que se cuestionaron, con lo que les presenté, la grabación, etcétera, etcétera. El impacto es que ustedes van a ganar estos 25 puntos, que van a dedicar tiempo a eso. Es decir, ese conjunto es ser mejor proceso, mejor persona, mejor proyecto finalmente. Entonces, lo que puedes conseguir medir se puede entender y lo que se puede entender se puede mejorar. Eso es aplicado no solamente a proyectos, sino a la vida. Entre mejor nos conozcamos y decimos nuestro actuar, vamos a saber cómo reaccionamos frente a cada actividad que tengamos, sea laboral o sea personal. Bueno, vale, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? No, no, señor. Estoy bien. Ok, Jonathan, Jairo, Johan, No, Hernán. señor, bastante claro. No, profe, todo claro. Dale, con mucho gusto. Entonces, yo creo que nos vemos en unos 15 días, la próxima web conferencia de la fase 2. Y bueno, que tengan muy buena noche, que descansen. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego, Dale, muchas hasta gracias. luego, con Feliz mucho noche. gusto. Hasta luego.